Bueno, bienvenidos queridos amigos de Al Amparo de María Santísima. Estamos transmitiendo eh, 21 de abril de 2025. Esperemos que esto salga bien. Em, Quisimos salir en vivo, pero eh, tuvimos algunas fallas en la transmisión. Así es que les pido disculpas a los que no hayan podido disfrutarlo. Bueno, hoy, 21 de abril de 2025, esta mañana a las 7:35, aproximadamente fue anunciado el fallecimiento, la muerte del Papa Francisco. Eh, y algo me llamó la atención, que generalmente me llama la atención cuando se hacen este tipo de anuncios, y es que uno de los obispos que anunciaba esto, de los cardenales, decía, el Santo Padre partió a la casa del Padre a las 7:35 de la mañana. Pero la frase partió a la casa del Padre es como que de alguna manera, en este tiempo, en el cual algunos dicen el infierno se ha enfriado, eh, asumimos que la persona que fallece va al cielo. Y esto puede ser un acto de voluntad. Yo tengo la voluntad de que un ser querido que falleció esté en el cielo, evidentemente, pero yo no tengo la certeza de que esté. Por eso es que tengo que orar por su alma. Entonces, me parece importante recalcar algunas cuestiones que tienen que ver con dónde va nuestra alma, qué pasa con nuestra alma cuando morimos y lo que le pasa a cualquier ser humano. O sea, esto no escapa ni a un papa, ni a un obispo, ni a un sacerdote, ni a una monja, ni a un laico. Nosotros sabemos, y es dogma de fe, que hay dos destinos finales para nuestra alma: la salvación o la condenación, el cielo o el infierno. Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, esfuércense por entrar por la puerta angosta que conduce a la vida, porque ancho y espacioso es el camino que conduce a la destrucción y muchos van por allí. Con lo cual, si bien la intención de Dios es que todas las almas se salven, positivamente sabemos que no todos se salvan. Algunos son condenados. Por eso es que eh, es importante, y un católico siempre tiene que tener en la memoria, cielo, infierno y purgatorio. El purgatorio, ¿qué es? Bueno, cuando una persona, hay un alma que está segura de su salvación, pero no está perfectamente limpia y como nada con mancha puede entrar a los cielos, esa persona pasa por un fuego purificador que va de alguna manera a saldar toda esa pena, digamos, que haya quedado, y luego va al cielo. Por eso es que es importante orar por las almas del purgatorio. Entonces, en este sentido, es importante no olvidar que nosotros venimos a esta tierra a salvar nuestra alma. Esa es la función que tenemos en esta vida. Y es por eso que no debemos olvidarnos que y orar por el alma del Santo Padre, precisamente, porque efectivamente no sabemos en qué lugar está nuestra alma, estará nuestra alma, ni tampoco la del Santo Padre. Así es que esto por un lado. Y por el otro lado también me parecía interesante, bueno, comentar un poquito acerca de, bueno, qué pasa ahora a partir de la muerte del Papa, eh, y hablar un poquito de eh, qué es el Papa, quién es el Papa, ¿sí? También para hacer un poquito de catecismo. Bueno, en primer lugar, bueno, cuando se produce la muerte del Papa, lo que se decreta son 9 días de duelo en la iglesia, y luego en este periodo de estos 9 días se hacen los funerales, las ceremonias de funerales del Santo Padre, y luego se produce la llegada de todos los cardenales hasta la edad de 80 años, cumplidos al día de hoy, que falleció el Papa,
que son los electores y se produce el cónclave. El cónclave es es precisamente la elección del nuevo papa, ¿sí? Entre estos cardenales que tienen eh, hasta 80 años, se produce la elección. Los electores son estos cardenales. Ahora, ¿quién puede ser elegido papa? Bueno, normalmente, en términos generales, siempre alguno de los cardenales electores termina siendo elegido papa. Pero formalmente hablando, puede ser elegido papa cualquier cristiano, incluso un laico bautizado, obviamente, puede ser elegido papa. Eh, un obispo, un sacerdote, pero normalmente, como les digo, normalmente siempre es elegido alguno de los cardenales que elige al papa. En cuanto a las funciones del Papa, los títulos que tiene el Papa y demás, vamos a hablar un poquito acerca de estos temas. Vamos a responder algunas preguntas. Esto lo vamos a tomar a partir de un libro que publicó Monseñor Athanasius Schneider, que es El Credo. Eh, el título del libro es Credo y es un compendio de la fe católica. Tiene una estructura parecida a la del Catecismo Mayor de San Pío X o al compendio del Catecismo que hizo Benedicto XVI. Es con preguntas y respuestas. Entonces la primera pregunta que vamos a analizar es ¿quién es el pastor supremo de la iglesia en la tierra? La respuesta es el romano pontífice. El romano pontífice son los distintos títulos que recibe el Papa. Normalmente nosotros lo conocemos como Papa, que es papá. Pero recibe también el título de romano pontífice, vicario de Cristo en la tierra, sucesor de San Pedro y cabeza visible de la iglesia en la tierra. Esos son los títulos que recibe el Papa. Entonces, ¿por qué decimos que es la cabeza visible de la iglesia en la tierra? Ahora, ¿quién es la cabeza invisible de la iglesia? Es nuestro Señor Jesucristo, propiamente dicho. Y es entonces nuestro Señor Jesucristo, por la promesa que hizo, estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos, es que Él está siempre presente en la iglesia para guiarla y asistirla. ¿Por qué el Papa es llamado vicario de Cristo? Porque es el representante de Cristo en la tierra. ¿Sí? Él actúa en su nombre y lleva a nuestro Señor Jesucristo a las naciones de manera especial en razón del lugar que ocupa. Luego tenemos la otra pregunta que es ¿por qué se le llama sucesor de San Pedro? Bueno, sabemos que San Pedro recibe el primado, es el primero de los apóstoles y fue la primera cabeza visible de la iglesia, instaurada por el mismo Jesucristo. Entonces, eh, el primero de los apóstoles, en este caso los sucesores de los apóstoles son los obispos, el primero de los obispos es el Papa y por tanto es el sucesor de San Pedro. ¿Por qué se llama romano pontífice? Bueno, sabemos que el apóstol San Pedro, él instaura su sede en Roma, su sede episcopal o de autoridad en Roma, y por eso es que el obispado de Roma, sabemos que el obispo de Roma es el Papa. El obispo de Roma era San Pedro, y San Pedro tenía autoridad por sobre las otras diócesis. Entonces, como se instaura allí, la palabra pontífice viene del latín pontifex, y que significaba constructor de puentes. Entonces, el puente entre nuestro Señor Jesucristo, la cabeza invisible de la tierra, y su cuerpo místico, que es la iglesia, es el Papa, el romano pontífice. ¿De quién recibe el Papa sus poderes espirituales?
cuando hablamos de... Hay algo importante a tener en cuenta, que hasta yo mismo lo creía por mala formación, y es que cuando uno dice, bueno, la elección del Papa la realiza el Espíritu Santo elige al Papa. Bueno, en realidad no es que, a ver, los cardenales cuando van a elegir al Papa piden la asistencia del Espíritu Santo, pero no es que el Espíritu Santo guía el papel o el nombre para que la persona escriba lo que el Espíritu Santo quiere que escriba. No necesariamente es así. No hay una cuestión, a ver, no es como la escritura, la Santa Biblia, que hay una inspiración divina para escribir eso que se escribió en la Biblia. Entonces, palabra de Dios. Eh, no hay algo así en la elección del Papa. Entonces, el Espíritu Santo propiamente no lo elige. Hay una voluntad de las personas, de los cardenales, a elegir. Porque si no existiera esta voluntad, a ver, una de las premisas que da que Dios es la libertad que uno tiene, libre albedrío. Entonces, las personas eligen los cardenales eligen a determinado cardenal como candidato, como papa, pero esto no significa que haya una elección del Espíritu Santo como tal. Es más, en una entrevista que se le hizo al cardenal Ratzinger antes de ser Papa Benedicto XVI, sobre esto, él contestaba algo así como si el Espíritu Santo no hubiese elegido a muchos de los papas a muchos papas que fueron papas, ¿no? En la historia de la Iglesia. Por sus pecados, por distintas cosas. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces, cuando decimos de quién recibe el Papa sus poderes espirituales, tenemos que tener en cuenta que los recibe directamente de Jesucristo. ¿En qué momento? En el momento en que los cardenales eligen al candidato con más de dos terceras partes de los votos, o sea, con una mayoría absoluta, digamos, se elige al Papa y ese Papa, ese que es elegido, ese cardenal que es elegido, acepta el cargo. Cuando lo acepta, ahí es cuando recibe esa autoridad de Jesucristo. ¿Mm? Bien. Vamos con por qué el romano pontífice es el único que posee la autoridad suprema en la iglesia. Bueno, porque como sucesor de San Pedro tiene el primado que nuestro Señor Jesucristo le confió a Pedro, ¿sí? El príncipe de los apóstoles. Lo vamos a ver desde la escritura, porque esto está tomado de la propia escritura, ¿sí? Esto lo tenemos en Mateo, el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, versículo 18. En realidad vamos a tomar un poquito antes. Vamos a tomar a partir del 17. Del 17 al 19. Dice así. Y Jesús le dijo, feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá en contra de ella. El poder del infierno también dice algunas partes. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Esa es la autoridad que le da Jesucristo a San Pedro. Y por tanto, esto queda también como autoridad a los sucesores de San Pedro. En esta promesa que Jesucristo hace cuando asciende al cielo, que es, estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos, se sobreentiende que este primado que había dado en Pedro y este episcopado que eran los apóstoles, bueno, no va a quedar en el siglo I solamente, sino que se va a ir sosteniendo en el tiempo. Entonces, de allí viene la sucesión apostólica. Los sucesores de los apóstoles son los obispos y el sucesor de San Pedro, el príncipe de los apóstoles, es precisamente el Papa.
Ahora bien, ¿en qué consiste este primado del Papa en materia de doctrina? Esto es fundamental, fundamental. El Papa es como un padre. ¿Vieron cuando decimos, bueno, este es un papá bueno porque no le pone límite a los hijos, porque no le pone ningún tipo de restricciones, porque le dice está todo bien? Bueno, en realidad lo que está haciendo es malcriar a su hijo, no lo ama. La Biblia dice que quien no castiga a su hijo no lo ama. Entonces, evidentemente que uno tiene que ir poniendo límites y tiene que dar un castigo cuando ese hijo no está haciendo lo que, digamos, de alguna manera debería hacer. Y más o menos pasa igual eh, más o menos no, exactamente pasa lo mismo espiritualmente hablando. Porque digo, como decíamos al principio con el tema del cielo e infierno, la función que nosotros tenemos, de alguna manera la tarea que nosotros tenemos en esta tierra es de salvar nuestra alma. Esa es nuestra eh, tarea fundamental. Entonces, lo que la iglesia hace es enseñarnos o darnos todas las herramientas posibles para que nosotros podamos salvar nuestra alma. Ahora, si salvar nuestra alma es lo que dijo Jesucristo, el mandato final que da en Mateo 28 cuando dice, vayan, hagan discípulos de gente de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a observar todo lo que yo les he enseñado. Nosotros tenemos un depósito, la iglesia tiene un depósito que se le ha revelado y ese depósito, que es esa enseñanza de Jesucristo contenida en la Escritura, pero también en la tradición, por eso nosotros decimos las fuentes de la revelación divina, no solamente la Escritura, sino también es la tradición que mantiene la iglesia. Entonces, la iglesia tiene la obligación de defender ese depósito, de custodiarlo y de enseñarlo. Entonces, las tres funciones fundamentales, las tres características que tiene el primado de San Pedro, del Papa, es, primero, defender lo que Dios ha revelado para ser creído, obrado y evitado. Segundo, condenar los errores contrarios a esta divina revelación contenida en la doctrina apostólica que ha recibido. Y tercero, ser signo visible y principio de la unidad de la fe y de la comunión del episcopado y de los fieles. Pero fijémonos en las dos primeras. O sea, la función del Papa no es caerle bien a todo el mundo, como tampoco la de un católico. Eh, la función del Papa es fundamentalmente es enseñar y corregir en base a lo enseñado, a lo que ha ido transmitiendo, a lo que ha ido recibiendo la iglesia. Entonces, cuando hay un mandamiento, por ejemplo, esto es algo que se le cuestionó al Papa Francisco que pone, y que muchos sacerdotes lamentablemente también lo hacen, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando se habla de la comunión a las personas que no están casadas y que conviven como si fuera matrimonio, bueno, están en pecado mortal. Uno cuando está en pecado mortal no puede comulgar. Ahora, se declara, de alguna manera, hay una ambivalencia, una ambigüedad. ¿Por qué? Porque Cristo instauró el sacramento del matrimonio. Lo dijo muy claramente. Aquel que se casa con una persona divorciada comete adulterio. No, cuando los fariseos lo querían poner a prueba, decían, bueno, pero Moisés nos dijo que si nos queríamos separar de nuestra mujer, teníamos que dar un papel y nos separábamos. Jesucristo dijo, eso lo hizo Moisés por la dureza, en vista de la dureza del corazón de ustedes, pero eso no fue así de un principio. Desde un principio, Dios dijo, la unión entre el hombre y la mujer es para siempre. Lo que ha unido Dios no lo separa el hombre. Si un hombre deja a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y si uno se casa con una mujer separada, comete adulterio. Entonces,
Eso es lo que siempre enseñó la iglesia. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Si estoy casado o vuelto a casar, soy un adúltero, porque bueno, lo que tengo que hacer, y ya tengo una familia, ya tengo instaurado eso y quiero educarla cristianamente, bueno, tengo que educarme en la continencia y vivir con esta mujer, si ese vínculo matrimonial previo no se ha roto, es vivir como hermanos en camas separadas por el bien de los hijos que tenemos en común, explicando la situación. El asunto cuál es, que buscando justificar esa situación, en muchos casos se ha permitido la comunión. Y la comunión es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y yo puedo tener un deseo muy ardiente de recibirlo. Y efectivamente deseo hacerlo. Y bueno, por eso tengo que, de alguna manera, modificar mi comportamiento. Lo mismo para un soltero. Un soltero que no está casado, ¿qué tiene que hacer? Abstinencia, como un sacerdote, básicamente. Y el casado solamente, digamos que tiene la posibilidad de ejercer su vida sexual o su vida matrimonial con su esposa, únicamente. Entonces, en el caso de, lamentablemente, bueno, en el caso del Papa Francisco, cuando se escribe Amoris Laetitia, este documento en el cual se sentaba una cierta ambigüedad o se daba ciertamente un permiso a las personas que viven en adulterio a que pudieran comulgar, bueno, es una cuestión compleja porque en principio no estaría cumpliendo con este primer mandato que tiene, que es defender lo que Dios ha revelado para ser creído, obrado y evitado, y condenar los errores contrarios a esta revelación, a esta divina revelación. Eh, entonces, en ese sentido, es un tema delicado y, y bueno, con esto capaz que me gano algunas enemistades, pero es la realidad. Otra de las cuestiones, otra pregunta, ¿no? Si el Papa es infalible, es decir, si es incapaz de enseñar el error. Bueno, esto es algo interesante porque ¿qué pasa? Hay gente que tiene una idea de que la iglesia tiene que ayornarse o cambiar o modernizarse, ¿no? Caminar, hacer un camino al compás de los tiempos que corren, ¿no? Entonces, si el mundo va avanzando hacia eh, una vida relajada moralmente, hacia una sexualidad, digamos, que no respete la unión entre el hombre y la mujer, sino que la unión de personas del mismo sexo, o que una persona se autoperciba otra cosa. Bueno, la iglesia tiene que acompañar todo esto. Y en ese sentido, lamentablemente, por ejemplo, en la provincia de Mendoza, se ha llevado adelante hay una pastoral de diversidad sexual en la cual de alguna manera hay como un acompañamiento a esas circunstancias. Entonces también allí se produce esto de que lejos de condenar el error, que está contrario a la divina revelación, porque el catecismo del propio Juan Pablo II es clarísimo cuando dice que las relaciones sexuales homosexuales son intrínsecamente malas. No hay manera de que una unión homosexual sea bien vista por la iglesia. Esto quiere decir que la persona, ¿a qué se llama la persona? Bueno, si la persona tiene una tendencia eh, a a un gusto, digamos, por una persona del mismo sexo, lo que tiene que hacer es la abstinencia, no llevar adelante el pecado, por decirlo así. Pero, lamentablemente, la iglesia en este acompañar, entre comillas, busca agradarle al mundo, ¿no? Entonces se hace agradable al mundo, ¿no? Llegamos al punto de que el obispo de Mendoza el arzobispo de Mendoza había de alguna manera apoyado una marcha que se hizo de pro LGBTIQ más y no sé qué.
Bueno, eso no está bien. Entonces, ¿en qué momento el Papa es infalible? Bueno, el Papa es infalible cuando reúne una, una característica, que es cuando enseña ex cátedra, ¿sí? Decimos que el Papa cuenta con múltiples gracias para enseñar la verdad de Cristo en su ministerio diario, pero normalmente este ministerio diario no es infalible. ¿Ok? O sea que si el Papa va dando una entrevista en un avión y dice una respuesta, ¿se puede estar equivocando? Sí, se puede estar equivocando. ¿Es infalible todo lo que dice el Papa? No, no todo lo que dice el Papa. ¿Cuándo? ¿Qué enseña la Iglesia? Bueno, la Iglesia dice que cuando enseña ex cátedra, o sea, desde la cátedra, eh, ejerce, eh, ejerce ese carisma de infalibilidad. Porque hay un dogma de la fe que dice que el Papa es infalible cuando enseña ex cátedra. Bueno, ¿cuáles son las características de esta infalibilidad? Vamos a tomar en cuenta tres cuestiones. La enseñanza, para que sea ex cátedra, debe ser, primero, sobre una cuestión de fe o de moral. Segundo, dirigida a la Iglesia Universal. Y tercero, propuesta en virtud del supremo oficio apostólico del Papa. Cuarto, formulada como una definición final y vinculante. Por ejemplo, esto se ha utilizado muy pocas veces. La última vez que se hizo fue por el Papa Pío XII cuando declaró el dogma de la Inmaculada Concepción. Perdón, de la Asunción de María Santísima. O por ejemplo en el Concilio Vaticano I, cuando se declaró el dogma de la infalibilidad papal. ¿Sí? Es cuando el Papa ha utilizado eso. Pero normalmente en el magisterio normal, ordinario, que se le llama, del Papa, bueno, puede tener un error. Puede tener error y no necesariamente, a ver, cuando uno observa que hay un error tajante, supongamos que un Papa mañana saca una encíclica en la que dice, bueno, ya no hay que respetar los 10 mandamientos, ya no hace falta, supongamos, bueno, ahí el cristiano no debe hacer caso a eso, ¿sí? Eh, porque la infalibilidad, a ver, o por ejemplo, que él dijera, bueno, voy a declarar infaliblemente o voy a, ex cátedra, voy a declarar que no hay que respetar los 10 mandamientos, no, ¿sí? ¿A qué refiere? La infalibilidad papal entonces permite introducir nuevas enseñanzas, no, ¿sí? El Papa está obligado a obedecer escrupulosamente a la fe católica transmitida a él por la enseñanza perenne de la Iglesia, a mantener intacta esta fe y defenderla. Por eso es que cuando, por ejemplo, bueno, el Papa Francisco se le hacía a veces, bueno, a ver, que permita las uniones de pareja del mismo sexo. Y el Papa tenía declaraciones por ahí un poco ambiguas, demás, pero nunca sacó algo solemne o nunca permitió, digamos, el matrimonio, eh, celebrar un matrimonio homosexual dentro de la iglesia. ¿Mm? Lo mismo, por ejemplo, con la legalización del aborto. El Papa Francisco nunca estuvo a favor de la legalización del aborto, ni tampoco de la ideología de género. Esto es importante tener en cuenta. Él hablaba de colonización cultural cuando hablaba de ideología de género. Entonces, ¿qué hace que una determinada enseñanza, en qué hay una diferenciación? Hay gente que habla de infalibilidad e impecabilidad. O sea, como que si el Papa fuera perfecto. Bueno, no es así. Sabemos que el Papa es una persona, como cualquiera, que de alguna manera recibe gracias especiales para poder ejercer el ministerio de la iglesia, pero que es infalible, como le pasó a San Pedro. Siendo el príncipe de los apóstoles, negó a Jesucristo. Luego se enmendó y demás, pero bueno, también tuvo sus cosas. Eh, Hay una cuestión que es la infalibilidad, que es la imposibilidad de enseñar un error. Y esa imposibilidad de enseñar un error está dada, en el caso del Papa, cuando se producen estas condiciones que hablábamos abajo, ¿sí? Cuando enseña ex cátedra. Ahora,
en ese sentido decimos que el Papa no puede enseñar un error en materia de doctrina ni de moral. Ahora, la impecabilidad refiere a la imposibilidad de ofender a Dios, ¿sí? Y dañar a otros con el pecado personal. En este sentido, la única persona impecable o que no ha tenido pecado, eh, además de Jesucristo, obviamente, es nuestra Madre Santísima, la Virgen María. ¿Mm? Bien. Bueno, con esto vamos a dar por terminado la pequeña charlita de hoy. Esperemos que se haya entendido. Eh, pero me pareció interesante poder transmitir esto para que tengamos en cuenta, en principio, qué es el Papa, quién es el Papa. Y bueno, ahora que se viene, digamos, ahora, bueno, se va a hacer eh, los funerales del Santo Padre Francisco. Luego vendrá un nuevo conclave. Eh, Así que es un momento de oración, de poner en oración el alma del Santo Padre y también orar para que el Papa que se elija realmente sea un Papa santo que lleve a la Iglesia en el camino de la fe, fundamentalmente tomando en consideración estos tres puntos que decíamos, ¿no? Del Papa, ¿no? Defender lo que Dios ha revelado para ser creído, obrado y evitado, condenar los errores contrarios a esta divina revelación, y tercero, ser signo visible y principio de la unidad de la fe y comunión del episcopado y los fieles. Queridos amigos, que Dios y la Virgen Santísima nos guíen y nos acompañen. Vamos a terminar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. In nomine Padre, Filio, Espíritu Santo. Amén. Hasta luego, hermano.